Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Gracias, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Iniciando la semana, pues aquí estamos para compartir con ustedes y de igual manera con temas de interés, con invitados especiales. A propósito del día de ayer, de conmemorarse el 163 aniversario de la restauración de la independencia nacional. De manera que vamos a presentar, Flavio, después que ustedes den la buena noche al invitado. Así es. Bueno, esto es un programa donde vamos a hablar de historia, de lo que fue esa gesta histórica de la restauración, donde vamos a tratar un tema, porque muchas veces estos temas se olvidan y esos héroes que han dado o dieron su vida en su momento determinado, que hoy día se goza de una democracia, un proceso histórico que se ha venido dando a conocer. Y en la noche de hoy vamos a hablar de lo que es la gesta restauradora. ¿Quiénes fueron sus héroes? ¿Cómo fueron? ¿Y cómo se llevó a cabo y por qué? Pero eso lo vamos a dar en el desarrollo del programa. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa histórico sobre un día histórico en la historia de la República Dominicana. Bienvenido. Profesor, de inmediato nosotros iniciaríamos con la primera pregunta debemos de presentarlo primero. Profesor Wernel Félix. Breve. Claro, Wernel Félix, historiador, abogado y de igual manera también un legendario en los asuntos de revisión legislativa en el Senado de la República. Director de la dirección, valga la redundancia, de... Revisión legislativa. Revisión legislativa, correcto. Wernel Félix, bienvenido, profesor. Claro, en la ocasión estoy aquí en calidad de historiador a hablar un poco de historia, por lo tanto me remito a la Academia Dominicana de la Historia también. Ah, ¿verdad? Sí. Es de lo del número de la academia. De lo del también. Número, sí. Correcto. Cabraleño por Cabraleño. Así es. No era, claro, no es tratando de reivindicar a uno personalmente, sino para pues decir que estamos aquí siempre en representación de nuestra institución, porque cada vez que un académico de número pues participa es como una representación claro que sí, académica claro que sí. de la Eso es institución. correcto. Profesor, iniciaríamos con la primera pregunta para que usted nos ponga en contexto a propósito de conmemorarse el 163 aniversario en el día de ayer de la restauración de la República. ¿Qué significa el 16 de agosto para la República Dominicana, específicamente con esta conmemoración de la restauración de la República acontecida en 1863? Wow, mira, el significado de la restauración va más allá de una guerra, no de una simple guerra, de una guerra. Es que la restauración significó no solamente restaurar la independencia y la república al mismo tiempo, ¿verdad? Nuestro sistema político republicano, que había sido escindido en el año 1861, sino que la república, los habitantes del país tuvieron un encuentro más directo con su identidad y una apropiación colectiva del sentido democrático y el sentido republicano. Tal vez lo que nos escuchan dirían, ¿y qué es una apropiación colectiva? Es que en el año 1863, como dijeron el gobierno restaurador de Santiago, las masas fueron las que impulsaron a los dirigentes, a los grandes propietarios y a los que tenían los recursos económicos para sostenerlo. Las masas fueron las que lo impulsaron. En 1844 fue al revés. Quienes dirigieron la independencia fueron los grupos económicos. Los grupos oligarcas. Los grupos oligarcas, Sí. tanto de Santo Domingo como de todos los pueblos. Si nos ponemos en contexto, por ejemplo, un pueblo pequeño como, diríamos, Ocoa. ¿Quién dirigió la independencia en Ocoa? ¿Quién estuvo por ahí? Juan Cheri Victoria, dueño de Atos, de Trapiches. Pero, ¿quién era Luperón?
Luperón era un muchacho ayudante y cortador de madera. Sí. No tenía oligarquía. Un cerrajero, por Sí, un muchacho que se había criado vendiendo dulces y demás. Sin embargo, se convirtió en un héroe. En el héroe, en uno de los principales héroes, y luego fue quien reivindicó nuestra soberanía en los días de las tomas de decisiones de Báez en contra de ella. O sea que es un ejemplo, para no decirte Duarte, para no decirte los demás, es que la restauración fue un proceso al revés, y quien se apropia de ese proceso fueron esas masas populares que llevaron a cabo esa guerra. Para que tengamos una idea de cómo se realizó, yo invito al público a que lea un opúsculo pequeño que escribió Pedro Francisco Bonó de su experiencia en el Cantón de Bermejo. Y así se llama, en el Cantón de Bermejo. Él narra cómo era que la gente comía y cómo dormía. ¿Cómo comía? Era maroteando. Sí. ¿Cómo dormía? Una yagua arriba y una yagua abajo, por las aguas. Si vamos al sur, en el sur, ¿cómo se mantuvo la guerra? ¿De dónde obtenían los recursos? De las donaciones que hacía la gente, de los préstamos que hacían, quienes se integraban a la guerra y cómo se obtenían esos recursos. O sea, era una situación en la que al soldado no se le daba una ración, no se le pagaba dinero, un salario, sino que iba y se integraba de una manera... Amor a la patria. Exacto. Y por muchas razones que se sumaba a ese amor a la patria. Entonces, allá hay un significado todavía, un sentimiento mayor y otros elementos que vamos a seguir desarrollando en el programa. Profesor, claro. Hay un hecho que realmente, después de la dominación haitiana que estaban aquí, que duraron 22 años, a 17 años, cerca ya, porque de 1863 a 1865 pasaron 2 años para darse el grito de Capotillo. Claro. Entonces, de Haití es que viene Santiago, el coronel Santiago Rodríguez, viene... Ya era general en ese momento. Era general ya. Sí, pero de Haití es que vienen en represalia a lo que fue que Pedro Santana hizo lo que fue la anexión con España. España, sí. ¿Hasta qué momento dominó o intentó dominar? ¿Fue en esos 2 años? Bueno, es que el dominio español permaneció hasta 1865, vamos a decirlo, sí, con sus divisiones, porque en la medida en que se desarrolló la guerra, los españoles controlaron los puertos y los restauradores controlaron las ciudades del interior, con excepción del puerto de Barahona, que fue abandonado por los españoles. Pero, por ejemplo, hay que recordar la batalla de diciembre en Montecristi, que fue una de las últimas, por el control del puerto. Samaná fue controlado. Azua estuvo todo el tiempo bajo el control español, al igual que Baní y Santo Domingo. Sí. Ahora, los pueblos del interior, de tierra adentro, todos los pueblos estaban controlados por los restauradores. Entonces, allí, aunque desde 1863 a 1865, julio de 1865, fue la guerra, la dominación española se extendió hasta el último reducto, en la periferia de la isla. Eso es una división. Sin embargo, en España la historiografía habla de la guerra de Santo Domingo. Sí, no claro. No la guerra restauradora. Obviamente. O sea, no, la guerra de Santo Domingo, que fue la expulsión definitivamente de los españoles. Si yo fuera España también lo dijera así. Sí, la guerra de Santo Domingo. Igual que como usted dijo, los restauradores, y ellos le llaman los insurrectos. Los insurrectos, sí. Claro que sí. Yo nunca utilizo la palabra insurrecto, yo siempre digo revolucionarios o restauradores. Revolucionarios. Sí, en los trabajos que porque eso fue creando un movimiento entre todos los pueblos, se fueron uniendo precisamente hasta llegar a lo que realmente se dio, lo que fue esa gesta restauradora.
Polanco, el general Polanco, Pepillo. Pepillo Salcedo, todo Sí. ese grupo que fueron restauradores, pero eso fue un movimiento donde prácticamente la comunicación era escasa. Muy escasa. No muy había escasa. Y la ni hubo comunicación. ni hubo una... bueno, hubo una unidad nacional para iniciar el movimiento, pero no fue, diríamos, organizada 100%, sino que fue escalonada. Y fue diferente en el ámbito regional. Por ejemplo, en el sur se desarrolló de una manera diferente. En el este se comisiona al propio Pepillo, a Salcedo, A Salcedo, sí. a que la lleve conjuntamente con Luperón, aunque después Luperón no fue, sí Salcedo, al este y al sur. En el sur ya se dio otro fenómeno. Y es que el Cibao sí tenía más o menos una unidad, una cohesión alrededor del interés de la guerra, de la separación, pero no se había logrado diseminar en el resto del país. Así es. Vamos a irnos sí. con su permiso, profesor, a nuestra primera pausa comercial para continuar con este desarrollo del tema. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la conversación, en la mesa de la entrevista, y llevando un tema que realmente a veces la gente se olvida de cómo ha sido nuestro proceso histórico. Nosotros como programa siempre nos gusta tocar estas fechas, que son fechas que tienen su historia, pero que también viene de tiempo lejano, pero un futuro que debe conocer cómo que los pueblos se transforman y cuáles son sus luchadores y sus héroes. Pero vamos a brindar precisamente con un sabroso jugo de rica y de fruit punch para este momento tan especial. Salud. Salud. Salud para todos ustedes. Porque siempre Rica está presente en cada uno de estos momentos que son interesantes, porque Rica hace los momentos también importantes. Y por eso degustar con un fruit punch de Rica significa garantizar la salud y sobre todo refrescarse en estos momentos de calor. Salud a todos. Salud. Bien. Flavio, mira. Como bien tú decías, el programa pues hoy está dedicando un momento especial para un hecho de suma importancia para la República Dominicana. Fue la restauración de la República, como bien decíamos, al conmemorarse el 163 aniversario. Que no es para menos que tenemos el privilegio de tener a un especialista en el área. Además Bueno. de ser catedrático universitario, pues el profesor tiene varias producciones, varios aportes Sí. a la historia, específicamente a la restauración en el sur, entre otros aportes que le dan calidad a usted para hablar del tema. Y nosotros Bueno, quisiéramos gracias. ver, profesor, también abordar desde el punto de vista las razones, las causas realmente que llevaron a este movimiento a luego consumar la restauración de la República. Claro que sí. Mira, apelar directamente al patriotismo del dominicano es como obviar otros elementos que son esenciales dentro de lo que es el origen del proceso histórico. La emotividad, o sea, el sentimiento es importante, pero aquello que toca la fibra de tu propia identidad también se conjuga en la medida en que también se une la economía y otros elementos que vamos a ir analizando. En primer lugar, nosotros no podemos negar que en la anexión, aunque fue soterrada y trabajada sin el concurso público, muchos de los soldados, de los hombres de la República que la aceptaron, la vieron como propositiva en un primer momento, por muchas razones. Hay que pensar que nosotros tuvimos una guerra desde 1844 hasta La 1856 independencia. contra Haití. Esa guerra no fue una guerra fácil, contrario a lo que la gente pueda pensar. En primer lugar, hoy nosotros no tenemos guerra, pero si nosotros viviésemos constantemente en una conflagración bélica,
en el que los hombres tienen que irse a la frontera, en el que el presupuesto nacional tiene que dedicarse a la defensa y sobre todo en el que los hombres se extraen de la actividad económica, del círculo familiar para ello, podríamos tener otra interpretación. Aparte de eso, después de la guerra, llegaron los enfrentamientos y confrontaciones entre Báez y Santana, que fue provocando diferencias sustanciales y inestabilidad. Lo que significa que en algún momento, tal vez el pueblo percibió como algo más bien potable. Por eso vemos que muchos de esos hombres que luego abrazaron la guerra, como el propio Santiago Rodríguez, Guillermo, Así es. fueron los que pronunciaron, izaron la bandera española. Izaron la bandera Exacto. en Capotillo. No, en 1861. La sublevación. La sublevación. No, en 1861, en la anexión. Ujú. Muchos de esos Ah, hombres ya, le apoyaron. Gaspar Polanco, Pepillo Sí. Salcedo. Salcedo, Creo Así que es. Gregorio Luperón. No, Luperón no. se opuso del Se opuso. principio. Sí. Pero participó. Pero no muy, diríamos, porque era desconocido, no era un soldado de la independencia. Luperón no fue un soldado de la independencia. Entonces, pero muchos de esos hombres sí acogieron. Y la esperanza se fue brindando pueblo por pueblo. Por ejemplo, en el sur, la esperanza era, vamos a eliminar la presencia haitiana. En el este, en el norte, vamos a prohijar la canalización del Yuna, o no la canalización, sino la ayuda para sacar la navegabilidad, la siembra del tabaco. En el sur, Por el tema maderero también. en el sur el tema maderero y el algodón como una alternativa. O sea, se vendió un objetivo. No solamente fue llegamos y se acabó como hicieron los norteamericanos, sino que se vendió algo en el que los dominicanos de entonces, pues, bueno, vamos a ver lo que pasa. Madre. Exacto. Pero al poco tiempo ya se dieron cuenta que nada de eso ocurrió. ¿Qué ocurrió? Lo primero que podemos ir mencionando fue ¿qué hicieron con el ejército? Comenzaron a segregarlos, hicieron las reservas, pero dentro de las reservas también apareció el racismo, que es clave, que se trabaja poco. Pero no solo eso, comenzaron a perseguirse los amancebamientos, Sí. que para el dominicano eso fue terrible. Sí, porque era todo el mundo convivía. Sí, convivían. Tú estás hablando de la corona española. Sí, Ajá. Sí. en mi trabajo en Anexión y Restauración, yo doy un detalle de todo esto. Por ejemplo, se le daban poder a los alcaldes para denunciar, se prohibieron los juegos de gallo, que el dominicano toda la vida ha sido gallero. Así es. Se prohibieron los juegos de dados, los bailes, las fiestas, se regularon los carnavales. Toda la vida social del dominicano se reguló. Mire, no hay una cosa que la gente se revele cuando se les regula. Y también el dinero, comenzaron a cobrar impuestos. Por ejemplo, el sur no pagaba impuestos. ¿Por qué? Porque durante toda la guerra no había comercio. Y lo que pusieron a pagar impuestos. Aumentaron los impuestos, el costo de la vida se elevó más de 100%. Profesor, hay una pregunta Sí. que me llama la atención por algo que usted acaba de decir en este programa. El norte, el sur y el este fueron guerras totalmente diferentes por las situaciones socioeconómicas de las Sí. regiones, o hubo algo que unificó los criterios para ir contra los españoles. Hubo una unificación de criterios que era la soberanía y todo lo que estoy explicando. Pero fue diferente primero, En cada región. en cada región fue diferente, porque los del suroeste vieron la restauración y la lucha restauradora al principio como una liberación de España, pero luego como un modo de desplazamiento de su propio dirigente. O sea, ya comenzaron a visibilizar que la restauración no solamente era un proceso en el cual nos vamos a liberar de España, sino que el norte quería también tener su Dominio. propio control, Su propio control, sí. que no había tenido, Su independencia. que no había tenido hasta ese Sí. momento. Entonces, además de que se desarrolló diferente, el norte producía diferente. El norte producía tabaco,
tenía de dónde agarrarse. La economía era diferente. Exacto. Claro. El sur no. El sur vivía de la madera. Teníamos un antecedente ya de 1858 también. También. Sí, exacto, ya existía. Ya se estaba construyendo ese proceso de liberalismo, que son los intentos por esta segregación, esa separación. Pero el sur, por ejemplo, que se enfrentó a la guerra, consumió sus propios productos con mucha facilidad y luego no tenía de cómo subsistir. El Cibao no. Hay que recordar que el Cibao, la zona de La Vega, después del 6 de septiembre, fue restaurador hasta el final. Desde que la guerra comenzó hasta que terminó. La Vega, Moca, que es el almacén de la República Dominicana. Profesor, después de Haití habernos gobernado por 22 años aquí nosotros, y viene luego España, ¿qué cooperación le presta Haití a los restauradores para entrar por Capotillo de Jabón, para que nosotros ese proceso de liberación pudiera darse? Porque en un momento determinado parece que ellos también cooperaron para que lo que hizo Santiago Rodríguez junto con Pimentel Cabral era precisamente para abrir la puerta de la independencia, para izar la bandera y de que se dé el grito de Capotillo. ¿Hubo cooperación de los haitianos para ese proceso? Yo le voy a decir una palabra que tal vez mañana me la tomen en cuenta, pero no es una predestinación, sino un proceso. Sin Haití, el proceso restaurador no se hubiese desarrollado como se desarrolló. Precisamente. No estoy diciendo que no se hubiese dado, sino cómo se desarrolló. ¿Por qué? Porque todas las armas, o casi todas, no, para no ser absolutista, casi todas las armas, casi todas las municiones y los alimentos se recibían desde Haití, por Haití, y se comercializaban por Haití. En el libro que publiqué sobre la anexión, publico las cartas en las que se le daba poderes del mismo gobierno restaurador a Cabral, por ejemplo, para que negocie con los haitianos la compra de armas, pero también se le da a Ángel Félix. Y los propios restauradores todo el tiempo comercializaron con tabaco con Haití para poder mantener la guerra. Pero vamos más atrás. ¿Por dónde fue que inició? El grito de Capotillo no se dio en territorio dominicano. Se da en Capotillo, haitiano. Sí. O sea, allende la frontera. De hecho, los que han podido visitar al monumento de Capotillo pueden ver al fondo. Yo estuve ahí. Sí. Pueden ver al fondo la bandera. Sí. Que por cierto, permítanme una crítica, que estuve el fin de semana en el monumento y está rota. Está rota. Una pena. Sí, tiene el cuarto encarnado inferior derecho del que mira destruido. O sea, está roto. Nada más tiene tres colores más el centro. Vamos a hablar con nuestro amigo Sócrates para que autorice de inmediato a que la dotación militar de ahí vaya y coloque una bandera. Es que no hay que autorizar nada. Yo me imagino que si hay eso ahí en una fecha tan emblemática, debe de estar siempre prístina. Así es. Por lo menos. La de allá. La de atrás, la de allá. De la loma. La de la loma. Correcto. Y tengo fotos, o sea, no es que. Y como dominicano, amante de este proceso, porque es lo que al final formó nuestra identidad, duele ver esto. Claro, duele. no hay duda. Vamos a ir arriba, profesor, con su permiso. Sí. Vamos a ir a otra pausa de publicidad para continuar con el tema porque está bastante interesante. Sobre todo, eso de la bandera hay que ponerle atención. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, amigos, ya de regreso aquí a la mesa con la entrevista, que son estos temas, que a veces muchas cosas estas se olvidan con el tiempo. Pues mira, pero hay que traer el tema de la bandera, porque realmente tú tienes relaciones ahí, Guillermo. No, eso es una pena lo que el profesor dice, porque realmente eso no tiene que llegar a las instancias superiores. Eso deben de los militares que están ahí en el hay una dotación en la entrada. Hay una dotación, claro. Deben de estar pendientes, deben de ser sancionados. Sí, ahí está la dotación. Por permitir ese tipo de cosas. Claro. Y si es que no se la proporcionan, peor aún.
porque yo no Peor. creo que lleguen a esos extremos. Así es. Así es. Profesor, a propósito de Capotillo, donde se dio el grito, como bien usted lo acaba de señalar de manera cronológica, pues se fueron a Haití a prepararse y de allá vinieron y colocaron la bandera en el Capotillo nuestro, en el de este Claro, lado. le dieron el grito de este lado y entonces pasan. Exacto. Y pasan. Y donde está la bandera nuestra, pues precisamente Flavio ahorita hacía una mención y usted también hacía la acotación de lo de Luperón. Luperón no es de los que inicia el proceso restaurador. Luperón no estuvo el 16 de agosto en el grito de Capotillo. No. Sin embargo, esa es la imagen tradicional que se utiliza el 16 de agosto, donde se coloca la imagen de Luperón y la bandera en el grito de Capotillo. Sí, así es. ¿A qué usted le atribuye eso? Porque eso es un error histórico. Es un error garrafal, es un desconocimiento total de nuestros procesos históricos. Tienen su impronta, pero no es de los iniciadores, ni tampoco fue la principal espada, al contrario a lo que puedan decir. Tuvo una participación destacada, pero no es el principal héroe de nuestra restauración. No sé a qué se debe. Pienso que hay un posicionamiento detrás de Luperón. Hay que recordar que Luperón, en primer lugar, se erige en el máximo exponente de nuestra nacionalidad en su lucha en contra de Báez por el mantenimiento de la independencia cuando Báez intentó anexionarnos. Además, Luperón fue el brazo político, no ideólogo ni el ideólogo ni el ejecutor, sino el político, que impulsó, diríamos, el Partido Azul y la ideología del progreso de finales del siglo XIX, que es la base de transformación de la República Dominicana de hoy. Sin embargo, su heredero político fue Ulises Heló. Sí, así. De hecho, pero fue su heredero, pero luego entraron en contradicción porque él tampoco lo... Terminaron mal. Sí, terminaron mal. Profesor, ¿qué significó la línea noroeste en este proceso restaurador? Determinante. De hecho, la gesta del 16 de febrero, del 16 de agosto que triunfó y que fue la chispa, tuvo su génesis en la línea noroeste. Su génesis y su conformación en su totalidad. Como yo digo, al desdeñado y poco resaltado general Santiago Rodríguez, que para mí no entiendo, porque, por ejemplo, no es una crítica, estoy haciendo un análisis objetivo. ¿Quién es el padre de la patria? Juan Pablo Duarte. ¿Por qué? Fue el ideólogo, ¿verdad? Fue Sí. Pues Santiago Rodríguez fue el que inició, el que impulsó y el que desarrolló y el que organizó, la gesta en la línea noroeste. Fíjense, ¿qué pasa? Bueno, yo me pregunto por qué no tendríamos andamos una ahí. oportunidad con las nuevas generaciones de historiadores, como en el caso de Werner Félix, entre otros, de rescatar la memoria histórica y darle realmente el valor a quienes valor merecen. Pero eso no es lo que ese es uno de los trabajos que hay que hacer. ¿Por qué hizo Santiago Rodríguez? Santiago Rodríguez llevó a la zona desde la organización de febrero, llevó a la zona el aglutinar a todos los sectores de la zona, junto con Pimentel, con Monción, con Lucas de Peña Así con los demás, que fueron los que iniciaron, pero quien tenía esa impronta resultante de la actividad económica familiar y personal en Sabaneta, en Capotillo, en Dajabón, en Montecristi, era Santiago Rodríguez. O sea, no es casual, ninguno de ellos era de la zona directamente. Entonces, bueno, las razones de salud o otras que tuviese Santiago Rodríguez, que su poca interés en el poder también, y otras más que podrán ser dilucidadas por ti, Guillermo. No tuvo las apetencias, quizás, profesor, de escribir su propia historia. Exacto. o de que mandar a alguien a que se le escribiera. Exacto. No la tuvo, no. Hay un detalle, y es tratando de ver y de echar página al revés. La República Dominicana tiene una historia rica en nombres, muy rica con respecto a lo que es el Caribe, con respecto a lo que es la historia. En un momento determinado, cuando se estaba discutiendo
quiénes eran los padres de la patria, el historiador más productivo de su momento, al principio del siglo XX, habló de Juan Pablo Duarte, de Francisco del Rosario Sánchez y Mella, porque somos el único país que tenemos 3 padres de la patria, Sí. dirigiendo en cada área. Otros tienen los padres fundadores. Los ¿no? padres Tenemos padres de la fundadores, pero patria. no tienen 3 padres de Sí, la patria. sí. Se hablaba de incluir a Luperón, Duvergé, en un momento determinado. Se hablaba de incluir a varios. Y estos fueron los que, en ese consenso de ese principio del siglo XX, que llevaban mayor peso político. Por eso se decide nombrar. Y negociación. Hay que recordar quién era el que dirigió el Congreso cuando se erigió, cuando se designaron los padres de la patria. Quien dirigió el Congreso era el hijo de Sánchez, Pipí Sánchez, que era el presidente del Congreso. Era unicameral. Unicameral. Y por lo tanto hay que razonar alrededor de una negociación para aceptar Porque a los 3 incluso padres de la Duarte patria. muere en Venezuela. Sí. Y hay que mandar a buscar el cadáver porque no tenía ni recursos para traer, la familia no tenía ni recursos para Usted traer. sabe que uno de los problemas que nosotros a veces tenemos cuando enfocamos esa parte es como se le atribuye a Meriño, ¿qué puedo yo decir de Duarte, verdad? Mire, en la época no se conocía a Duarte, no se conocía. A Duarte hubo que construirlo prácticamente desde cero. Porque quienes lo llegaron a conocer fueron aquellos que o interactuaron con él, el caso de García, de Emiliano Tejera y demás. José Gabriel García. Sí, de José Gabriel García, que fueron luego los que crearon, ¿verdad? Los que escribieron alrededor de Duarte y se encargaron de construir esta historia patriótica alrededor de lo que es la Trinitaria y estos grupos que interactuaron. Pero hasta esa fecha, como diríamos Coso Puello, durante a ellos dos, a García de Tejera no se le cogió con esto, pues no se sabía quién era los trinitarios ni quién era Duarte. Lo dice él, no lo digo yo, que lo dice su papá. Porque en la época la mención de Duarte era prácticamente desconocida. De hecho, cuando Duarte llegó al Cibao, durante la restauración, prácticamente no le hicieron caso Así es. Por desconocido prácticamente. Sí. Profesor. Y le crearon todo un problema porque lo que trajo el periódico de la Marina de Puerto Plata. De La Habana es que el zángano que vino a libar de las mieles que otros habían construido, refiriéndose a que él quería el poder en el medio de una guerra en donde otros estaban luchando por la libertad. Eso creó, en cierto modo, situaciones y terminó en Venezuela hasta no volver. Tuvo que salir a Venezuela. No, él no salió. A él lo sacaron. Lo sacaron. No a la fuerza. Santana la primera vez. Sí, no lo sacaron a la fuerza, pero le dijeron, mire, usted tiene que irse. Y al final le dijeron, mire, tiene que irse mañana. A mí me choca, profesor, porque después de todos estos sacrificios, todo lo que fue esa contienda que se dio en ese momento de pérdida de vida, todas esas cosas, el objetivo fue con la protesta que se dio por la anexión a España por Pedro Santana. Se dio esa fue la lucha. Sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas, el ícono que tienen como representante de lo que es la parte militar es a Pedro Santana en sus cuarteles. Sí. Entonces, después de tanta lucha, es contraproducente la gesta histórica con lo que se da en los organismos armados. Sí, creo que sí. Es contraproducente porque es, como yo digo, la República Dominicana de hoy es la República Dominicana de 1863. Eso es, por eso le hago la pregunta. La República Dominicana que se luchó en ese momento fue la República Dominicana que se luchó en el 70, entre el 68 y el 74, que se luchó ideológicamente y también por las armas entre el 16 y el 24, y en que hemos luchado constantemente, porque nosotros todavía estamos en un proceso de restauración en nuestro país, constantemente. ¿Qué llevó a Santana, profesor, a anexarlo? Es que, mira,
las razones de Santana, las que él expresó, era un tema haitiano, pero habían otros. La debilidad del propio ser humano frente a la impetuosidad de su enemigo, que era Báez, que estaba siempre al borde de expulsarlo, de fusilarlo, y Báez se mantenía siempre en las luchas por ese control. Por eso el proyecto de Cabral y de Sánchez no lo vende Santa Anna como un proyecto anti-anexionista, lo vende como un proyecto pro-haitiano y baecista. Él no lo vende como en contra de la anexión, lo vende pro-haitiano y anexista y baecista. Profesor, pero hay algo que me llama la atención, tratando de ver la geopolítica y la geografía del siglo XIX, del siglo XVIII. En un país donde otros países, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, la misma Cuba, tienen más de 70.000 kilómetros cuadrados. Sí. No es que el hombre de esa época veía la viabilidad de un proyecto independentista por relación igual al territorio. República Dominicana, lo que se veía eran 52.000 kilómetros cuadrados. Sí, aproximadamente con las extensiones Sí, de sí. los territorios O sea, anexos. Sí, 52.000 Sí. kilómetros Sí, más o cuadrados. menos, Porque ya 51. Haití existía desde primera... Unos 51.000 kilómetros. 51.000. O sea, Sí. no es que eso veía a la República Dominicana como un proyecto fallido en su momento, en sus orígenes. Los estados, usted dice, los demás estados. No, los estados y las mismas ideas revolucionarias de un país. O sea, República Dominicana, un paisito de 51.000 kilómetros Sí, cuadrados. no. Realmente en las documentaciones y diríamos las relaciones de la República Dominicana con otros países, no se percibe eso, no. Fue aceptado o por lo menos visto bueno el proceso, principalmente por los países hispanohablantes, aunque ellos no intervinieron con España, en contra de España durante la No. anexión, pero durante Ni el proceso... Venezuela nos apoyó a nosotros con la independencia No, nacional. ninguno. No, ninguno. Bolívar dijo, yo no voy No, ninguno. contra lo que me suministran armas. Francia sí nos apoyó, hay que decirlo de esa manera. Francia pero apoyó. Francia apoyó. Sí. Contra Haití apoyó, pero nosotros no recibimos apoyo de ningún otro país. Americano no recibimos apoyo. No. Profesor, con Sí. su permiso, vamos a ir a nuestra última pausa comercial para terminar de desarrollar y darle los puntos finales a un tema interesantísimo como fue esta gesta histórica de la restauración, movimiento de la restauración. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya en nuestro último bloque del programa para todos aquellos que se integran, estamos llevando nuestro programa especial de la restauración en la noche de hoy para todos nuestros amigos que se acaban de conectar, instalar y están con nosotros. Estamos en el último bloque con el profesor. Werner Félix, Adelante, historiador. tu pregunta. Profesor, y el proceso de la restauración, 1861-1865, nosotros... Anexión, restauración. Anexión, restauración, correcto. Se da ese proceso de la anexión, la restauración y luego la expulsión de los españoles acá del país. Sí. Pero de eso como que no se habla mucho. Solamente nosotros nos enfocamos en el país, en los haitianos. Básicamente, en los 22 años que tuvimos bajo el yugo haitiano. Pero Sí. también tuvimos otros, el caso de los franceses que tuvo alguna incidencia también acá, en un momento determinado. Sí, nosotros, bueno, usted sabe que nuestra espalda más negativa, que fue un resultado de una política Sí. que muy acentuada durante el régimen trujillista, como verdad la construcción identitaria que se encargó Joaquín Balaguer y Peña Valle de este fenómeno. Pues Haití sigue siendo el referente, pero España no.
cuando España, uno de los fenómenos que no se habla es que España de alguna manera tenía la intención de restablecer la esclavitud. Ese era uno de los grandes temores. Uno de los grandes temores. Mientras la República Dominicana había luchado contra eso, desde que se liberó nuestro primer decreto, aunque España dijo que no iba a restituirla, pero siempre los dominicanos estaban atentos, claro. Y ese fue uno de los motivos de la restauración. El miedo a la esclavitud, que estaba latente. Sí, sí. Porque hay que recordar que las únicas dos regiones que todavía mantenía España en América era Puerto Rico y Cuba, y había esclavitud. Así es. Ajá. Y había esclavitud. Así Entonces es. siempre había como ese fenómeno Y latente de la esclavitud, que se ha trabajado poco, pero estaba ahí, está ahí. es correcto. Y las documentaciones están ahí esperando por aquellos que quieran abrevar y resaltar un poco más ese efecto multiplicador de ese temor, principalmente en las zonas de esclavitud. ¿Cuál es la diferencia precisamente de la esclavitud de la parte oeste de la isla? Y la Como parte fenómeno no hay diferencia, porque la esclavitud, el esclavo era un esclavo. Ujú. Y civilizándolo, el esclavo era un objeto. Un servir. Un Sí, objeto. un objeto. Cualquier cosa. Ahora, en cuanto a la operatividad de la esclavitud, hay diferencia por el modo de cómo se producía en una parte y la otra. Aquí eran hatos, allí eran haciendas y áreas de producción agrícola intensiva. En época de cosecha eran 20 horas diarias que se trabajaban, o 18, de 15. Aquí no, aquí el hato era lo que, y la supervivencia Así es. se daba alrededor del hato. ¿Qué pasó después, profesor, de 1865? Mira, a partir de 1865 se produjo una reconfiguración de toda la estructura social y política de la República Dominicana. Durante 1844 y 1861, la economía dominicana se basaba en el corte de madera. Sí. Y la hegemonía social y económica, aunque el Cibao se mantenía en constante evolución, pero todavía el sur era quien tenía el control político. Hay que recordar que la sucesión de presidentes entre 1844 y 1961, todos fueron del sur. Cuando hablo del sur, que no me interprete el televidente que es del sur, No. del La sur banda para allá, sur. es la banda sur. La banda sur. Si hacemos una línea, Báez, que era del sur, ese sí era de Asua, Sí. está Santana, que era del Santana, Seibo. que de... Claro, sí. claro. Y Jiménez, que era de Santo Domingo, o sea, todos eran de esta zona. No solo eso, sino que controlaban el espectro militar y el espectro social. La restauración cambia esto. Y con la restauración hay un vuelco diferenciador. Bobadilla, Y hay- que era de Neiva, Bobadilla, que fue el primer presidente de la Bobadilla, Junta, de la Junta. de la Junta. O sea, todo el control La político. Junta Gubernativa, que era... Sí, y los Sí. miembros de la Junta también eran del sur. Sí. Todo el control político y administrativo era del sur. Eso significa que se produjo una reconfiguración, porque entonces la hegemonía se traslada de esta zona hacia el Cibao, y desde allá entonces es que se produce la configuración sociopolítica que hoy tenemos. Es el liberalismo, el proceso liberal, las estructuras sociales, las educativas, económicas, productivas, son impulsadas desde el Cibao por la llegada por Espaillat, a propósito, que hace poco se celebró un aniversario, Espaillat, Bonó, que fueron esos pensadores que echaron las bases de esas estructuras y de diríamos, ese pensamiento liberal dominicano que lo caracterizó. Pero no solo ellos, sino que el país se enrumbó por ese camino. Las leyes vinieron de esa mentalidad y fueron por ese Pero en el camino. proceso de restauración ya íbamos por el presidente número 10, era bastante efímera. Sí, sí. Los mandatos Sí. eran muy cortos. Pero era por la lucha, por las luchas. Por la propia lucha interna. Claro, Claro, claro. Los 6 años de Báez. Claro, pero, después de Báez, todos fueron Pero fueron- Quítate tú para ponerme yo. Correcto. Hasta Trujillo. Fueron efímeros todos. pero Así todos es. fueron del Cibao hasta Trujillo. Así Sí, es. correcto. Y el control económico, mire que ¿de dónde fue que llegaron las primeras acueductos, ferrocarriles? Por el Cibao. Así Fue el es. Cibao. El Sí. Cibao. O sea, el desarrollo
lo impulsaron a partir de ahí. Entonces, una configuración Porque mira, de la mentalidad. Pues del 1844 al 65 ya hemos por el presidente número 10. Sí, pero quiero decir que sé que ya estamos terminando. Un solo minuto. Esa división política de 1844, de la post-restauración, está viva hoy. El sur sigue siendo el área más deprimida. Sí, correcto. Y eso ha sido parte de ese modelo de pensamiento en el que se vuelca la economía Profesor, hacia una no zona. quedan más preguntas, pero Sí, ya, sí, y nos no va hay- emocionando, pero realmente el tiempo Sí, nos manda. sí. Aquí en televisión es el tiempo. Y a usted le agradecemos siempre todas esas sapiencias históricas. ¿Dónde se puede conseguir, maestro, la última edición de su sí. libro, La Restauración en el Sur? Próximamente estará en la librería Cuesta, que prácticamente es el único lugar donde Claro. la podemos tener. Si no, lo tenemos en el Senado de la República, en mi oficina, o me pueden llamar, mi teléfono público, Así sí, es. pues dígalo. 849-720-5127. Así Muy es. bien. Le agradecemos su presencia siempre aquí y usted siempre este programa, usted está a su disposición. Claro. Claramente. Gracias. A ustedes solo resta decirle pásenla bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Presentamos En 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.